Vamos a dar inicio a la conferencia de la hora 1:30 de la tarde. Bienvenidos todos. Les solicito poner sus teléfonos celulares en silencio, mantener sus micrófonos y videos apagados mientras se desarrolla la conferencia. La dinámica para sus preguntas será la siguiente. Deberán utilizar el chat de su barra de herramientas que se encuentra en la parte de abajo, donde se encuentra precisamente el chat de preguntas y respuestas. El chat que tenemos como normal será para soporte técnico, así que les pedimos y les agradecemos que escriban sus preguntas en el chat señalado por preguntas y respuestas. Bienvenidos al seminario web. Ustedes se encuentran en la sala 2, hoy 28 de agosto, como segundo día del 16º Simposio Nacional y 8º Internacional de Evaluación Rural, con el tema central, el valor del suelo ante cambios de uso por liberación de derechos de vía o desastres. Tengo el honor de presentarles, en representación del Colegio Nacional de Evaluadores, por parte del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al maestro Ariosto López Alegría, con la exposición del tema Impacto económico en servicios ecosistémicos por deslizamientos en el 2010, el país de la mariposa monarca. Daré una lectura breve a su currículum. El maestro Alegría Ariosto, corrijo el nombre, el maestro Ariosto López Alegría es licenciado en Ciencias de la Tierra, con mención honorífica por el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México. Sus líneas de investigación incluyen el análisis espacial y ordenamiento territorial. Ha colaborado en la elaboración de cartografía y análisis espacial de ordenamiento territorial. En el 2016 colaboró en la generación de cartografía y análisis espacial para el Programa de Acción ante el Cambio Climático en el complejo Selva El Ocote, Cañón del Sumidero, en el estado de Chiapas. Ha participado en simposios, congresos, talleres de carácter de divulgación científica, y cuenta con la publicación de un artículo científico en la revista Sociedad y Ambiente del Colegio de la Frontera Sur. Actualmente estudia la maestría en Geociencias y Planificación del Territorio en el Instituto en Investigaciones en Ciencias de la Tierra en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Su proyecto de investigación se enfoca en la evaluación de los impactos en los servicios ecosistémicos por deslizamientos en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en el año 2010. Bien, les dejo y cedo el micrófono al maestro Ariosto López Alegría. Maestro, bienvenido y muchas gracias. Gracias, maestra Adriana. Me voy a permitir compartir la pantalla. Pues, si ya se ve bien ahí. Sí. Sí, ya se ve bien. Bien. Pues antes que nada, pues agradecerles por la oportunidad de la participación y pues todos los presentes, buenas tardes. Y lo que voy a presentar en estas horas es parte de la investigación que hemos estado realizando en conjunto con el doctor Víctor Manuel Hernández y el maestro en evaluación, Netzahualcóyotl Laza. En el 2010, esta es la parte del contenido que voy a tratar de abordar y continuar con el tema. Pues básicamente en el 2010 ocurrieron diferentes flujos, deslizamientos en toda la área de lo que es la mariposa monarca, pero que a pesar de ello, en base al tema relacionado en cuanto a la pérdida de servicios ecosistémicos que causan estos tipos de fenómenos naturales.
Y comenzamos con decir de que pues México es un país y en diferentes regiones propenso a impactos mm, sobre los fenómenos naturales en nuestro país y derivado de diversos tipos de fenómenos. Entonces, cada uno de esos fenómenos representa un peligro en la sociedad, lo cual se convierte en cuando ya interactúa con, digamos, el patrimonio de cada individuo, se convierte en un riesgo, a lo cual, sumado a estos fenómenos con el tipo de vulnerabilidad, ya sea física o social, más la exposición de los agentes, se convierte también en un desastre cuando ya no, en sí la población ya no puede eh, soportar, digamos, rebasa la capacidad de respuesta. Entonces, uno de estos fenómenos, y anteriormente ya abordado sobre el tema, que son los deslizamientos, que es esta parte de movimientos de grandes masas de suelo o de terreno, a causa por la gravedad principalmente en diferentes tipos de ambientes y uno de ellos por la pendiente. Entonces, en Angangueo, en la región de la región de Angangueo, en la región de la mariposa monarca, los deslizamientos, los tipos de deslizamiento que más se presentaron fueron en cuestión de flujos de detritos. Y esto es la combinación de sedimentos de cualquier tamaño, un material fino con sedimento grueso que tiene que ver con gravas, rocas, más la presencia o saturación del agua. Entonces todo eso propició a que se desarrollaran y puedan tener presencia estos tipos de flujos en el área. Esta es lo que es la mariposa monarca. Se encuentra entre el estado de Michoacán y el estado de México, ocupando una superficie de 56.259 hectáreas. Como parte de los antecedentes, en el contexto, pues se da de que los primeros días de febrero 3 y 4 de 2010, una lluvia típica con un 35.8% de la precipitación total anual fue el principal, se le atribuye como el principal detonante de estos flujos. Y entonces pues vemos una de las regiones más afectadas, que es el municipio de Angangueo, donde en base a algunos reportes, algunos datos, se dice que tuvo una extensión de 380 metros de entre 20 y 40 metros de ancho, toda esta acumulación de detritos que se bajó del cerro, lo cual afectó obviamente en gran manera al municipio. Entonces, en algunos datos que se han encontrado, en un principio se destinó una cantidad de 25 millones de pesos en una atención emergente. Sin embargo, en el mismo año, en el 2010, para el estado de Michoacán, se contabilizó un total de 1.274 millones de pesos que fueron destinados para la atención y a todas las afectaciones, pero en este caso se construyó un barrio sustentable por todas las viviendas afectadas en Angangueo, lo cual sumó un total de 100 mil millones, de 100.631.203 pesos. En cuestión, también se construyeron muros de retenciones, pero también los gastos en cuestión de reparación de calles, reparación de otras atenciones a la emergencia, pues se fueron dando consecutivamente. Entonces todo ello fue aumentando, digamos, el gasto por todo el desastre ocurrido. Y pues claramente Protección Civil Nacional en 2010 pues reportó esta erogación de más de 1.274 millones para el estado de Michoacán. Sin embargo, se desconoce toda la cifra exacta que para el municipio, pero también una de las
de las que se desconoce también es cuánto fue destinado en atención a, a responder, vaya, por el peligro suscitado en esta cuestión a los deslizamientos. Entonces, esta es una de las problemáticas que se tiene, pues, de la investigación resulta de ahí, de querer intentar conocer cuántos son los daños que se produjo, pero derivado de los procesos de remoción en masa en la zona. Entonces, desde ahí comienza esta parte de valorar cuánto ha sido la afectación que los deslizamientos pueden ocasionar en el ambiente y en este caso los servicios ecosistémicos. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta la capacidad y también los valores en el ecosistema en esta zona? En 2019, un autor que se llama Sepideh Brenner cuantificó una derrama económica en favor del turismo de 23.630.000 pesos anuales. Esto con respecto a datos de entre 2005 y 2006. Sin embargo, una de lo fuerte que tiene la reserva es que el 81% de la cobertura vegetal se compone de vegetación primaria y secundaria, y en esto podemos mencionar los bosques de oyamel, los bosques de pino, los bosques de encino, que sin lugar a duda tiene un gran potencial en la provisión de servicios ecosistémicos. Entonces, pero además que se pierden cuando ocurre un fenómeno de estas características como tal en la cuestión de deslizamientos. Entonces, nuestra prioridad y nuestro objetivo en este trabajo es cuantificar cuántos son de estos servicios que provee la reserva, pero también cuánto ha sido la afectación que los deslizamientos han provocado en función de los servicios ecosistémicos. Nuestro objetivo general en la investigación fue cuantificar el impacto económico que se genera por procesos de remoción en masa en los servicios ecosistémicos y a partir de un mapa inventario y la aplicación de métodos de evaluación económica ambiental. Para ellos tuvimos a bien de poder digerir y poder aplicar algunos objetivos en particular, tantos como llevar a cabo esta cuantificación en base a las unidades geomorfológicas, generar un mapa de cobertura y suelo derivado del 2009, y también evaluar los servicios ecosistémicos para finalizar, determinar cuánto puede ser el valor como un indicador de los servicios ecosistémicos en la reserva. Pues mencionar de que la relación de los deslizamientos con respecto a la pérdida o el beneficio de los servicios ecosistémicos o esta relación, pues se ha trabajado muy poco a nivel, digamos, escala mundial. Hay algunos autores que aquí menciono, por ejemplo, Branken, Haya, Rodríguez, quienes han hecho estos trabajos como para darle importancia al sector forestal desde una perspectiva de servicios ecosistémicos, y también haciendo esta comparativa de cuánto se puede perder y cuánto ganamos con conservar los servicios ecosistémicos frente a estos fenómenos de deslizamientos. Cabe señalar que en nuestro país también recae la importancia porque no se ha reportado algunos trabajos que tengan relación, que se evalúen mediante los desastres, de estos tipos de desastres, cuánto son las afectaciones en el ambiente. Sí se han cuantificado, pero no se ha pasado este otro paso mediante la evaluación de estos servicios. Pues, ¿qué servicios ecosistémicos podemos valorar? En referencia a la clasificación del Millennium, hay diversos servicios ecosistémicos. Sin embargo, una de las, digamos, las limitantes que existe, pues es la aplicación metodológica en cuestión de cómo evaluar estos servicios. En este trabajo nada más nos
referimos a 3 servicios que tienen que ver con la regulación de flujos de agua y nosotros la traducimos a la infiltración, el almacenamiento de carbono y la prevención a la erosión. Esta es como una síntesis de las etapas en cuestión de la metodología que se siguió para poder obtener los datos. En una primera etapa, un reconocimiento en el campo, la gestión y creación de insumos básicos del área de estudio. Una segunda etapa que tiene que ver con el trabajo de campo y análisis en laboratorio. Una tercera etapa con la evaluación de los servicios ecosistémicos, y aquí aplicamos de manera espacial este análisis en base a los datos obtenidos. Y una cuarta etapa, conocer, pero también hacer a partir de la investigación de cómo podemos valorar estos servicios ecosistémicos evaluados. Esta es una de las primeras, de los primeros insumos básicos que tiene que ver con la generación de un mapa de uso, suelo y vegetación del año 2009. Y en esto pues encontramos que el 81% de las coberturas se corresponde a bosques primarios y secundarios en el área. Entonces vemos un gran potencial en cuestión de la masa forestal. Un mapa geomorfológico a partir del cual derivaremos la importancia que tienen también que fue el relieve y la geomorfología en cuestión de la conservación. Pues aquí iniciamos con el trabajo en gabinete, como para saber, el área es demasiado, bueno, es extenso, pero entonces como que definimos qué puntos de muestreo tendríamos que realizar. Entonces, en base a tres insumos que tienen que ver con el grado de pendiente, el tipo de suelo y la cobertura y uso de suelo, nosotros desarrollamos este mapa para como que definir los puntos exactos para ir y hacer las muestras de campo. Algunos puntos, más en el sur, ya habían hecho trabajos anteriores en 2013, hay 2 autoras, que es una de ellas Marta Olivia y la otra es Rodríguez. Entonces, son de las que han hecho trabajo en esta área también. Ya en laboratorio, 3 muestras que se obtuvieron del suelo, se hicieron 3 tipos de análisis. Bueno, las muestras que tuvieron en campo se hicieron 3 tipos de análisis para conocer algunos de los datos requeridos, que tiene que ver con la densidad aparente, usando un método de cilindro, una prueba de textura de suelo en los campos recorridos, y el carbono orgánico, que es lo que necesitamos, es conocer cuánto carbono puede almacenar los suelos. Se hicieron mediante análisis espacial de los datos usando estos tipos de software que tiene que ver con QuantumGIS y ArcGIS, y para hacer algunas estadísticas el Excel. Los servicios ecosistémicos que se evaluaron están muy relacionados con las funciones de los suelos, entre ellos la captura de carbono, la infiltración y también el poder de la cobertura vegetal en cuestión a la erosión que se puede evitar en el área. Con respecto al servicio ecosistémicos de almacenamiento de carbono, en una investigación se dice que los suelos almacenan entre 1.500 a 2.400 gigatoneladas de carbono, lo cual se estima que este rango es aproximadamente 3 veces más de la que puede reservar la masa arbórea. ¿Cómo determinamos este servicio? Existen varios métodos, sin embargo, nosotros utilizamos este método que tiene que ver con, en base a la norma 21 de recursos naturales, propuesto por Walkley y Black. Tiene que ver con calcular el porcentaje de carbono orgánico en el suelo en base, se le llama combustión húmeda, este tipo de métodos.
Y entonces a partir de esto calculamos cuánto carbono puede almacenar los suelos. En cuestión del servicio ecosistémico de erosión evitada, reconocer que unas lluvias intensas y de corta duración es un factor en cuestión de la erosión hídrica para que se presente una erosión con mucho más potencial. Y entonces, de esta manera, nosotros podemos ver los factores que tienen relación y que en este sentido favorecen a que exista una erodabilidad, una erosión mayor en los suelos, y tiene que ver con la lluvia y le comentaba la intensidad y la duración, el potencial erosivo del suelo, la pendiente y la longitud de la pendiente, las coberturas de suelo, pero también si existe alguna práctica de conservación que pueda favorecer a retener este fenómeno. Cabe mencionar que en el área de estudio, pues las pendientes van más del 30% en cuestión del relieve, puesto que son áreas muy montañosas. ¿Cómo calculamos cómo cuantificamos el servicio de erosión evitada? Existe una fórmula o un método propuesto por la USLE y entonces tiene que ver, mide la tasa de erosión anual en base a ciertos factores, y estos factores que ya se comentaba anteriormente, que es el factor erosivo que tiene la lluvia, el factor de erodibilidad del suelo, que está en función de la textura y básicamente de ahí, del tipo de textura del suelo, el factor topográfico que tiene que ver con la pendiente y cuánto se prolonga esta pendiente, el factor de vegetación y cultivo que tiene que ver con las coberturas forestales, pero también el uso de suelo que se da, y si existe algún factor de prácticas de conservación. Entonces se calcularon dos tipos de erosión, la erosión potencial, que se refiere a la erosión que existiría en un determinado lugar sin la acción del hombre y sin una cubierta vegetal que la protege de esos tipos de fenómenos. Menos la erosión real, que tiene que ver con la erosión que existe en un determinado lugar, pero ahora sí con la acción del hombre, que tiene que ver con el uso que se le da al suelo y el tipo de cubierta vegetal protectora. Y lo cual nos da un nuevo mapa, que es la erosión evitada, que nos dice cuánta erosión se puede evitar. Aquí están los insumos que se trabajaron, que tiene que ver con un factor R, que es el factor de potencial erosivo de la lluvia, un factor LS, que tiene que ver con la longitud y de las pendientes, un factor K, que tiene que ver con la textura del suelo, y entonces usamos los datos recopilados en campos y analizados en laboratorio para conocer la textura en base a algunos nomogramas de algunos datos que obtuvimos, y el factor C, que tiene que ver con la cobertura vegetal en base al mapa que se hizo del 2009. En cuestión del servicio de regulación hídrica, y esto me refiero a la capacidad de infiltración que hay en el área. Reconocer que la precipitación, un tanto de precipitación que existe, comienza a ser principalmente intersectados por la cobertura vegetal, entonces de los cuales parte de ello llega al suelo, pero dependiendo aquí de algunos factores físicos del suelo, tanto como la textura, materia orgánica y otros factores, va a permitir una mayor infiltración, que la infiltración sea mayor o menor. Entonces, lo que no se puede infiltrar obviamente escurre a través de las laderas. Entonces, hay algunos factores que van a propiciar que la infiltración sea buena o sea mala. Entonces, entonces podemos ver aquí de que no siempre todo lo que llueve va a infiltrarse, sino que mucho de ello va a escurrirse. El servicio de infiltración
¿Cómo calculamos este servicio? Prácticamente existe una fórmula en base al Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos, el cual propone este llamado método que es el número de escurrimiento. Entonces se refiere a la precipitación efectiva, es decir, la altura de lluvia efectiva que va a favorecer la infiltración, y un factor N que se busca, que tiene que ver con el tipo, la relación, el tipo de textura de suelo, el tipo de textura de suelo, el tipo de cobertura vegetal y en función del grado de pendiente. En base a los datos de análisis que se hizo en campo, se tomaron la conductividad hidráulica en base a la permeabilidad. Entonces, estos autores, que es Carcel y Parrish en el 88, pues asocian estos tipos de conductividad en función a un tipo de textura. Y este tipo de textura en función al grupo de texturas, ahora sí, al grupo de textura que se requiere para evaluar este tipo este factor que se le llama número de curvas, el cual la pongo aquí en una tablita al lado derecho, en el cual se relaciona dependiendo la condición de la superficie en base a la cobertura, el pendiente de terrenos y los tipos de suelo que se refiere a este grupo textural. Entonces, pues se tuvo los datos, los insumos requeridos que tienen que ver con las estaciones climatológicas que se obtuvo de una base de datos del CLICOM, del CONAGUA, que está abierto, los datos para formar nuestro mapa de precipitación. Y los mapas de pendientes, los mapas de textura y mapa de cobertura y uso de suelo para formar nuestro mapa de números de escurrimientos. Entonces, con estos dos mapas, nosotros aplicamos la formulita para conocer cuánto es la infiltración. Y entonces pasamos a obtener nuestros resultados ya cuantificados. Entonces nos dice que en los suelos que existen en el área de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, albergan o almacenan un total de 11.234.318 toneladas de carbono, de los cuales la mayor cantidad de carbono se encuentra en los lomeríos altos y montañas altas. O sea, estos tres tipos esos dos, digamos, unidades son las que más albergan estos tipos de servicio. Por parte de los servicios de infiltración, se tiene que anualmente se infiltra en la reserva un total de 105.009.397 metros cúbicos por año. Y entonces aquí vemos la importancia de una de las ventajas, de las relaciones que existe con esta parte, es que las montañas altas tienen también en su haber la mayor cantidad de superficie boscosa, que tiene que ver con esa parte de que también puede ayudar a la infiltración del agua. Entonces, es la contabilizada de 105 millones de metros cúbicos anuales. Por parte del servicio de erosión hídrica, se obtuvieron dos tipos de mapas, como antes les mencionaba. Un mapa de erosión potencial, lo cual indica que si no existiera una cobertura forestal, existiría en el área un total de 1.023.000 toneladas al año. Mientras que la erosión actual, teniendo en cuenta la cobertura vegetal, se tiene que existe anual una contabilización de 98.000 toneladas por año. Entonces, tenemos finalmente que una erosión evitada en el área es de 924.000 toneladas al año. Ahora, esta es la parte de evaluación, es decir, la parte
de conocer cuantitativamente a qué números corresponde cada uno de los servicios ecosistémicos en la reserva. Sin embargo, también un mapa inventario que realizó el doctor Víctor Manuel Hernández en el 2010, se cuantificaron 161 flujos en toda la extensión de la reserva, que van desde los 63 metros cuadrados hasta algunos flujos que alcanzaron 9 hectáreas de afectación. Entre tanto, ocuparon 74.2 hectáreas y se dieron más al sur de Angangueo, al sur de Angangueo, al este de Ocampo y noreste de Zitácuaro. Entonces, por aquí podemos ver algunas manchitas y los flujos son pequeños, bueno, dependiendo la magnitud del fenómeno. Entonces tenemos que una cuantificación de que en el área se afectaron, bueno, este es el resumen de la cantidad total de servicios ecosistémicos que se obtuvieron. Captura de carbono, 11 millones de toneladas, erosión evitada, 924 toneladas, y de infiltración de 105 millones de metros cúbicos en números. ¿Cómo definir, cómo valorar estos servicios? Esa es quizás la parte un poco más costosa de cómo conocer cuánto cuesta o cuánto podemos valorarlo, ¿no? Como un indicador. Entonces revisamos algunas literaturas y en una de ellas este autor, que es Richard Toll, en 2009, en base a los datos y la información del IPCC en cuestión del cambio climático, contabilizó las afectaciones en cuestión relacionados al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero por CO2. Entonces hace este análisis y encuentra que en el informe se dice que se necesita que para el 2100 máximo las emisiones sean 450 partes por millón de emisiones de CO2. Entonces hace ese análisis y dice, sí se puede mantener esos 450 partes por millón, pero con un costo social del carbono de $250 por toneladas. Sin embargo, hace esta comparativa de que 250 toneladas de carbono no sería factible para los países porque incrementaría mucho el gasto público y entonces no es factible. Y una de esos escenarios dice que a partir del 2010 se puede comenzar con un impuesto al carbono de 12 toneladas por carbono. Y entonces con esa estabilizaría una concentración de CO2 de 680 partes por millón, que es una de las que conserva esta postura de que es factible a partir del 2010 comenzar con este impuesto al carbono por parte de este costo social del carbono. Entonces nosotros usamos esta parte, indicador como el número a valorar. Con cuestión del servicio por infiltración, aquí lo que nosotros estamos valorando es la capacidad de infiltración. Sin embargo, hay diferentes formas en cómo valorar, digamos, el agua. Algunos lo han hecho por parte de saber cuánto es el riego, tiene que ver la aplicación. Sin embargo, aquí lo que nosotros estamos haciendo nada más es como saber cuánto cuesta la extracción del agua que se tiene en el país. Y entonces la Ley Federal de Derechos Nacionales del Agua, en el artículo 223,
hace esta jerarquización en cuanto a las zonas de disponibilidad. Y entonces, en base a las zonas de disponibilidad, se aplica un precio, un precio que tiene que ver con el derecho a pagar. Y entonces encontramos diferentes precios en diferentes municipios que tienen presencia en la reserva. Y hay municipios que tienen con zona de disponibilidad 5, 7 y 9. Entonces cada uno de ellos tiene un precio diferente. Sin embargo, para uniformizar los precios dentro de la reserva, lo obtuvimos como un pago de derecho en cuestión ponderado, lo cual nos da un precio de 5.48 pesos por cada metro cúbico que se extrae de agua. Entonces, en ese sentido, solo para el uso de la reserva, hicimos esta estadística y con estos precios. En cuestión del suelo, ¿cuánto puede costar una tonelada de suelo? Vuelvo a repetir, en ese sentido solo se considera valorar la tonelada de suelo como tal, sin poner qué otros servicios puede tener. En algunos trabajos lo han hecho en base a la productividad, en base a los minerales que se pierden. Sin embargo, aquí lo estamos evaluando como tal el suelo nada más. Entonces, encontramos un trabajo de Flores en el 2018, quien en la subcuenca del río Duero emplea este precio de 85 pesos por toneladas para el precio que él aplica. Entonces, en base a para llegar al 2010, en base ahora sí que regresar, saber cuánto puede costar en base a este análisis que él hace, para el 2010 encontramos que el precio en el 2010 sería de 49.23 por tonelada de suelo. Entonces nos quedamos con ese precio para hacer el análisis. Una vez que tuvimos esta parte de cuantificar, lo primero que se hizo es evaluar cuánto es la cantidad que representan esos servicios ecosistémicos en la reserva. Luego, conocer un indicador del valor que nos pueda ayudar para conocer un valor total en la reserva. Entonces se tiene de que en total de captura de carbono son más de 6 mil millones de pesos en el área de la reserva de la biosfera, por erosión evitada de más de 45 millones y por infiltración de 575 mil millones. Entonces, al final obtuvimos un dato crudo de que es por estos 3 servicios ecosistémicos nada más en la reserva alcanzaría un valor de 6.988.472.276 pesos. ¿Cuánto fue el impacto por deslizamientos, el cual nos interesaba conocer? Los impactos por deslizamientos alcanzaron un total de 23.403.513 pesos. Estos son el impacto que tuvo los deslizamientos en función de los servicios ecosistémicos por los suelos que se vieron afectados. Entonces, a manera de algunos puntos de conclusión, pues cabe mencionar que se reconoce la complejidad de la evaluación de los servicios ecosistémicos cuando no existen datos suficientes, pero tampoco datos muy llegados al área en estudio, por lo que se aplican métodos que mejor se adapten con los recursos disponibles. Es necesario reconocer que la derrama económica por el turismo en la reserva, también más los servicios valuados, demuestran una gran importancia que deben de encontrar cabida dentro del tema de las políticas públicas ambientales. También reconocer que los servicios ecosistémicos valuados
solo se evalúa por un solo bien, aunque se reconocen que existen otros servicios ecosistémicos inmersos dentro de ellos, como les platicaba. Por ejemplo, los suelos, no entramos en discusión de productividad ni los nutrientes que se pierden, sino que como tal el producto. Pues el valor económico de los servicios ecosistémicos afectados se estima casi una similitud de lo erogado del Fonden en una atención emergente, al obtener un total de 23 millones de pesos. Y pues también mencionar que los daños cuantificados solo corresponden al año de afectación, en este sentido al 2010, por lo que los impactos en el sistema ambiental, año con año, pues van, pues deberían y deben y crecen, ya que en el sistema ambiental no se regenera tan fácil o en tan poco tiempo en cuestión de los suelos. Entonces, intentar evaluar año con año estas afectaciones, pues obviamente incrementaría toda esta afectación por los deslizamientos que ocurrieron. De mi parte, eso ha sido todo la charla que puedo dar en estas horas. No sé si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. Agradecemos al maestro Ariosto López Alegría la presentación de los resultados de su investigación. Por supuesto que esta medición y estos métodos de evaluación generan para nosotros una gran oportunidad. Muchas gracias, maestro.